Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Iniciamos el 2022 con nuestra temporada verano, transmitiendo desde el ecobarrio Villasol en Sal Si Puedes. Y en este primer encuentro del 2022 vamos a compartir con ustedes una parte del reportaje que le realizáramos a Mela Bosch. Ella es lingüista. El año pasado estuvo en nuestro programa recorriendo lo que es la biblioclastía, un movimiento de defensa de acceso libre al conocimiento, en lucha de la destrucción de libros y de acceso libre al conocimiento. Hoy con ella vamos a hablar de comunicación, de virtualidad, de cómo lo simbólico salta y nos enriquece y cómo también la diferencia y la diversidad nos ayuda a crecer en la comunicación y en el lenguaje. Mela Bosch con nosotros. Yo creo que lo que hay es un salto de tipo cuantitativo y cualitativo. Yo estoy trabajando con una asociación franco-argentina con el tema de la lengua en las migraciones. Y también cuando estábamos en CAICIT, CONICET, trabajábamos está allí el laboratorio DILA, que alguna vez tendríamos que hablar con la gente del laboratorio DILA, porque ellos trabajan con las lenguas en peligro. Y una de estas situaciones se estigmatiza a la persona que habla una lengua de un pueblo originario, porque es algo que no está bien. O las personas que utilizan el teléfono y utilizan los emoticones. Siempre que aumentamos nuestros recursos simbólicos, estamos creciendo. Y yo creo que los recursos simbólicos crecen. Crecen cuando usamos un emoticón, una palabra, y la importancia de aumentar nuestros recursos simbólicos. Inclusive esto trae también de perfil, no tiene que ver con la biblioclastia, pero surgió en nuestro colectivo el tema de la lengua, el lenguaje inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo es un más, es algo más, no es algo menos. No estoy deformando la lengua española, que a su vez es una deformación del latín. Entonces, siempre las lenguas crecen y evolucionan. Y estamos creciendo y aumentando nuestros recursos. Y eso es la parte importante. La diversidad es algo que nos hace crecer siempre. Siempre la diversidad hace crecer. Eso es inútil, es algo que cualquier persona que no quiera aceptar el cambio o la diversidad va a quedarse más pobre intelectual y moralmente. Lo único que uno le va a decir es pobre. ¿Qué le vamos a decir? Pobre. En el próximo bloque vamos a estar con la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, el primer programa 2022. Vamos a escuchar a Zuli Miretti. Ella es secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y hace un balance de los desafíos que le esperan a los docentes y al gobierno para empujar y hacer crecer la educación.
esta pandemia nos deja con enormes desafíos. Enormes desafíos, bueno, yo creo que a todo el mundo del trabajo, ¿no? Porque realmente lo que vemos que los adelantos tecnológicos, el teletrabajo, el trabajo virtual, con la pandemia se aceleraron notablemente, ¿no? Y sabemos que el mundo del trabajo no va a ser más el mismo, para todos los trabajadores en general y también para los docentes, ¿no? En la docencia el enorme desafío es que lo tienen los docentes, lo tiene la política pública del ministerio, los ministerios de educación, los docentes y nosotros, por supuesto, como sindicato, porque defendemos la escuela pública, es vincular a los chicos, niños, jóvenes que perdieron el vínculo pedagógico con la escuela y que no, por esto mismo que decía, la tremenda desigualdad que visibilizó esta pandemia, bueno, muchos chicos no solo por la conexión, por la no conexión, perdieron el vínculo con la escuela, sino porque muchos tuvieron que salir a trabajar. En el nivel medio es muy grande la caída de matrícula, chicos que no se recuperaron, que no volvieron a las aulas. Y bueno, nosotros tenemos una ley nacional de educación que dice claramente y que se consiguió con mucho esfuerzo que la educación es un derecho social y que los niños y jóvenes son sujetos de derecho. Nosotros tenemos que volver a pensar como en un retrocedimos, ¿no? Que tenemos que hacer que ese derecho se cumpla. Hoy para muchos chicos no se está cumpliendo. Entonces hay enormes desafíos en ese sentido de que todos vuelvan a estar en la escuela, que la escuela les sea atractiva, porque el chico que salió a trabajar a veces ya no encuentra la escuela atractiva nuevamente. Entonces también acaba el desafío de los docentes a cómo hacemos atractiva la escuela para todos esos niños y jóvenes, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor desafío y que la escuela tiene que tener una transformación. Nosotros creemos que los institutos de formación tienen que tener una transformación muy grande, porque la escuela ya no va a ser la misma. La escuela después de esta pandemia no es la misma. Entonces, bueno, y nosotros ahí también, en ese trabajo que hacemos siempre con nuestro Instituto de Capacitación de acompañar el trabajo de los docentes, también tendremos que estar acompañando a los docentes con estos nuevos desafíos. También nosotros tenemos que rever toda nuestra capacitación, cómo formamos a los docentes, cómo los acompañamos a estar en el aula. Es muy complejo estar en las aulas hoy. A veces la escuela no resulta atractiva ante un mundo de pantalla, ante un mundo virtual. Entonces los lenguajes de la escuela también se tendrán que adaptar. Si bien esta pandemia aceleró ese proceso, pero no en la totalidad y en la forma que tiene que serlo, ¿no? Así que me parece que hay enormes desafíos para todos. Tenemos que bregar y trabajar y pelear y luchar para un Estado que también se ponga a la altura de eso. Porque si no tenemos computadoras en la escuela, si no tenemos conexión a internet, si el Estado no le provee a los docentes, porque tengamos en cuenta que en esta pandemia los docentes utilizaron sus propios elementos tecnológicos, sus propias conexiones a internet. El Estado no puso un solo peso más en los salarios para tratar de que el docente recuperara algo, además del esfuerzo físico que hizo, que recuperara ese gasto que tenía, ¿no? Que tiene. Y bueno, el Estado, porque nosotros cuando a veces vemos resultados de las pruebas estandarizadas y que vemos que Argentina está en los niveles más bajos, bueno, pero si hay un Estado que no invierte. Cuando venimos de la pandemia anterior, de la Alianza Cambiemos, donde se recortó el presupuesto en educación, donde cuánta falta nos hubieran hecho el plan Conectar Igualdad. No hubo más entrega de libros, entonces los chicos decimos que los chicos no leen, pero tampoco le proveemos los elementos, porque el Estado tiene la obligación, porque para que ese derecho social a la educación se cumpla tienen que estar todos los demás elementos, la infraestructura en las escuelas, en las bibliotecas en las escuelas. Las escuelas no tienen conexión a internet. Los directores a veces, porque además toda la documentación que ahora se eleva al Ministerio de Educación es toda por el Ciudadano Digital,
muchos directores se van a sus casas a hacer el trabajo, porque no hay conexión en las escuelas. Entonces, ¿cómo queremos una buena enseñanza y nos quejamos si los resultados son malos si no hay un esfuerzo por parte del Estado? Entonces, creo que son muchos desafíos, pero de muchas personas y de un Estado que tenga políticas públicas en ese sentido. Hoy no las hay. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, y como siempre Melissa Luc para hablar de economía feminista y de políticas públicas para erradicar la feminización de la pobreza. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles de economía feminista. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre las tareas de cuidado, el trabajo oculto no remunerado y sobre los mercados feminizados. Pero ¿quién debería pagar todos estos servicios que se brindan al sistema capitalista? Bueno, justamente los que más se benefician del sistema capitalista. Esto es, las organizaciones y los empresarios que lideran esas organizaciones, el gobierno o el Estado y, por último, el mercado. ¿Pero quiénes son los que se benefician más del sistema capitalista? Bueno, para poder hablar de eso tenemos que salir un poquito de la economía feminista y hablar un poco de las consecuencias que tienen para los individuos y para las sociedades el hecho de que tengamos instaurado en nuestro mundo un sistema capitalista de las características que tiene este sistema capitalista. En primer lugar, los países en donde mejor se vive han logrado entender hace mucho tiempo que el capitalismo genera muchísima riqueza, pero también genera muchísima concentración. Por lo tanto, el rol del Estado es clave para lograr que las brechas de desigualdades entre el más rico y el más pobre se reduzcan lo más que se puedan. Lo primero que tendríamos que entender es que el Estado tiene un rol muy importante para poder erradicar las desigualdades de toda índole y entre ellas las de género. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es entender que el sistema capitalista por sí solo no genera distribución y que necesitamos que haya un agente económico con poder suficiente como para reivindicar eso, como para revertir eso, y para poder lograr sociedades más igualitarias. Por lo tanto, en primer lugar, el Estado debería ser quien tome las riendas de las desigualdades de género. Bueno, mi nombre es Ana Zabaloy, toda la vida me dediqué a la docencia, soy psicopedagoga también, así que en diferentes ámbitos de las escuelas y los primeros y los últimos años de mi carrera docente como docente rural. Y bueno, formo parte de la red de Docentes por la Vida. Bueno, las escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires están sufriendo de forma muy directa la problemática de las fumigaciones con agrotóxicos y uno lo ve cotidianamente en las historias que te cuentan los chicos, en los problemas de salud que ves en ellos, en sus padres,
en las mismas docentes y no docentes que trabajamos en esa escuela. Los chicos en sus casas, porque no es solo en la escuela que fumigan, los nenes te cuentan cómo son fumigados en sus casas cotidianamente. Así que bueno, esta es una realidad de todas las escuelas, más allá de que no todas denuncien, es una realidad que afecta a todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Me pasó llegar un día, una mañana de junio, a la escuela, y en el campo pegado a la escuela había yo vi unas maquinarias, pero bueno, uno está tan acostumbrado a ver maquinarias que no me llamó la atención. Entré a la escuela, bueno, cargada de cosas como uno va, en ese momento hasta llevábamos termos con agua caliente porque en la escuela no había gas. Había un olor fuertísimo y los nenes identificaron que era el olor del veneno del mosquito. Veo por la ventana de la cocina, sí había esta maquinaria fumigando el campo pegado a la escuela. No había forma de interceptarlo porque era ir a meterte abajo del ala. Bueno, cuando paró fui a hablar con el fumigador y también recibí un llamado por el tema del gas del Consejo Escolar, así que salí de la escuela. Las escuelas solemos tener problemas con las señales, así que bueno, hay que buscar el lugar al lado del mástil, qué sé yo. Aspiré accidentalmente con lo que estaban fumigando, que después resultó ser 2,4-D. Como sabemos, uno de los componentes de la gente en la granja de Vietnam. Y bueno, es muy neurotóxico, así que yo me volví a mi casa con la cara dormida y esto duró varios días, un par de semanas, no sé específicamente. Y bueno, a partir de ese acontecimiento los chicos y las familias empezaron a hablar, bueno, porque yo lo puse sobre la mesa también, empezaron a hablar de lo que les pasaba a ellos con las fumigaciones cotidianamente, cómo fumigaban sobre sus casas. Me ha pasado también que llegan nenes con dolor de cabeza y mareo porque en el camino, cuando venían en la motito con su mamá, un mosquito lo fumigó en el camino. O otro nene de cruzarse con un mosquito que iba trasladándose por el camino y llegar a su casa y tener que cambiarse toda la ropa. Te enseño, no sabes cómo el olor a veneno que tenía. Ver la afección en la salud de mis alumnos, muchas, problemas respiratorios, digestivos, mamás que perdieron embarazos, mamás con problemas de piel pero terribles, permanentes, que a la vez te cuenta que es la mamá que va a la soga a sacar la ropa y la tiene que volver a lavar por el olor a veneno. Bueno, una de las nenas que tenía sangrados de nariz, que ese caso fue muy impactante porque es una familia que vino de Paraguay y yo los vi llegar unos gorditos rozagantes y sanísimos que no dan pura vida, y después de 4 años de vivir en un establecimiento de cría de ganado porcino, donde fumigaban muchísimo con avioneta sobre el techo de sus casitas, ver cómo se iba deteriorando la salud y llegó a tener una sinusitis crónica con unos sangrados de nariz que me hicieron salir un viernes a la noche, que me llamó la mamá desesperada porque en el hospital no le habían dado bolilla, y tener que intervenir en esos casos para que los atiendan como se merecen, ¿no? Entonces, bueno, casos que te sacuden mucho, ¿no? De hecho, lo que digo es que las docentes rurales somos testigos directos del costo humano de este sistema basado en transgénicos y venenos. Y en relación a las instituciones del Estado, pasando por la misma Dirección General de Escuelas, que hablamos de inspectoras, de otros compañeros docentes también, y ahí pasas de la indiferencia a la complicidad, ¿no? Más o menos en ese espectro de actitudes se mueven el nivel municipal, bueno, consejo escolar, consejo deliberante, los gremios docentes, o sea, uno ve muy poco acompañamiento, es como que nadie se quiere meter con este tema, ¿no? En los pueblos chicos de agrícolas, mucho este concepto de que todos vivimos del campo y que el campo es, ¿no? Y no te metas con el campo, y tampoco digas nada que pueda molestar al otro y hacerte quedarte mal. Parece una pavada, pero en los pueblos chicos esto circula mucho, ¿no? Entonces el que no tiene un pariente tiene el marido de la amiga, el que no vende tractores vende agroquímicos, o trabaja o tiene de clientes, es un negocio en su comercio a los tipos que producen en el campo. Entonces es difícil, es muy difícil. En general estas sociedades reaccionan con indiferencia o con rechazo así manifiesto, ¿no? Pasado, que inaugurando el jardín recibí un llamado la noche anterior de la inspectora que por favor no hablara en el discurso de inauguración de las fumigaciones, cosas que resultan muy fuertes, ¿no? Porque son los chicos los que están en riesgo, los que ellas supuestamente tienen que defender.
¿no? Son sus escuelas. Yo por lo menos mi escuela sentía mi escuela, mis chicos, y sentís que para los otros no hay ese sentido de pertenencia. Parece que los pibes no importan, ¿no? Que son un número en la matrícula. No sé, no llego mucho a entender esa lógica, me cuesta ponerme en esas cabezas, así que no. Pero sí es lo que uno siente, ¿no? Ya que te digan que no hables, no lo logró igual, pero bueno. El tema con los papás y las mamás de estas escuelas es un tema complicado porque ellos, en general, son personas que vienen del interior del país, incluso de otros países limítrofes como Paraguay, que se ven muchos trabajadores rurales, y ellos en estos lugares donde trabajan tienen su hogar y su trabajo, entonces están bastante entrampados en esto. Entonces, trabajar con ellos, hacer esto parte del proyecto institucional es para mí uno de los ejes, y ayudarlos a tomar conciencia, a conocer los riesgos de esto, pero a la vez cuidándolos, no exponiéndolos mucho a ellos, porque si ellos salen a denunciar, al otro día están sin casa y sin trabajo, ¿no? Entonces es todo un tema ese, porque es cuidarlos, es denunciar por ellos, es pedir protección para estos chicos y sus familias, pero tomando conciencia de que ellos están ahí en el lugar más complicado, ¿no? Se puede trabajar mucho con las mamás porque en las escuelas rurales, fundamentalmente, las mamás, por las distancias que recorren, es común que se queden en la escuela durante el horario de clase. Entonces, bueno, la cocina de mi escuela se transformó en un aula para las mamás, con un pizarrón donde trabajamos con recetas, hablábamos de comida saludable, hablábamos de solidaridad alimentaria, intercambio de semillas, qué se cultivaba en las provincias donde ellas venían, qué pasaba, bueno, donde las mamás también veían los videos que los chicos investigaban con ellos. Con los papás cuesta más, porque ellos mientras tanto están allá y capaz que subidos a un tractor fumigando también, ¿no? Es difícil, pero creo que vale la pena hacer ese trabajo, totalmente, me parece que es fructífero. Y hay que instalar esta temática en los proyectos institucionales de las escuelas rurales, ¿no? De todas, pero bueno, de las rurales más. Es como que no puedes hablar de la germinación del poroto cuando afuera, por la ventana, ves cómo el campo queda devastado y los chicos lo ven y te lo dicen, ¿no? Nosotros pusimos como tema de la Feria de Ciencias, trabajamos la biodiversidad en los ambientes rurales. Bueno, y ahí salió todo, a partir de lo que ellos mismos veían, ¿no? Uno de mis nenes me decía que no, por qué no había mariposas en la escuela, generaron hipótesis, y uno me dice, Toto, y yo te lo enseño porque estos tiran para matar la isoca, pero al final matan todo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta hipótesis de uno de los nenes que lo veía en su entorno cotidiano, se generó toda una investigación, y bueno, y los nenes la tienen re clara, los chicos son sumamente inteligentes y bueno, nada, este trabajo fue muy bueno, lo haría una y mil veces y creo que hay que replicarlo, por eso la Red de Docentes por la Vida tiene que ver con esto, con juntarnos las docentes de la provincia de Buenos Aires, que en general estamos solas en cada uno de nuestros pueblos, las que denunciamos. Algunas tienen la suerte de tener alguna asamblea, ¿no?, ambientalista que las apoya, y poder sumarnos a denunciar esta situación, a trabajar en nuestras comunidades, a alzar la voz frente a la Dirección General de Escuela, a los premios, unirnos, porque cuando estás sola, y a mí me pasó al principio cuando empecé a denunciar esto en 2012, estás sola y no sabes para dónde salir, a quién pedirle ayuda, y bueno, yo creo que las redes, el trabajo en comunidad es súper importante, ¿no?, en todo, y bueno, en esto también aspiramos a que la red se fortalezca y haga fuerza.
Ponemos fin al primer programa de Principio Activo Salud y Sociedad 2022. En el próximo encuentro vamos a compartir reflexiones con Carlos Rosansky y Carla Weinstock para hablar de comunicación y participación. No te lo pierdas.